Hola chicas, buenas noches. Hola, mis buenas noches. Buenas noches, Ana. Bueno, pues buenas noches a todas, bienvenidas a su clase y vamos a dar continuidad a nuestros proyectos. Les había dejado de actividad que realizáramos lo que es gráficas, hacer graficaciones, cuadros comparativos, si es el caso, y ya empezar a plasmar la información en sus documentos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no sé si alguien más tenga dudas, preguntas, ya tengan algún otro avance que me puedan compartir para antes de que demos continuidad con la clase, pues bueno, poder tomar en cuenta sus avances que ya tienen. No sé si alguien quiera compartirme avances, todavía están a tiempo para que los vaya abriendo y vayamos revisando sus avances, por favor. O si tienen dudas con lo que es el análisis de los datos. Bueno, vamos a empezar entonces con la continuidad de su tema de investigación. Hola, Carla, buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, les preguntaba si tenían algún avance para que si tienen avances, revisiones y demás, me las vayan enviando y las vayamos revisando de una vez en la clase, ¿sí? Y pues bueno, también dar un poquito de retroalimentación. Carla me dice, le acabo de mandar uno por WhatsApp. Ok, a ver, vamos a revisarlo. Ok, sí, ahorita vamos a revisar su proyecto, Carla, y recibí otro. Bueno, ahorita recibí dos de Carla Maya Contreras y el otro de Carla Jimena. Entonces, ya recibí sus actividades, ahorita las vamos a revisar. Vamos nada más primero a hablar un poquito sobre lo que es la continuidad de nuestra actividad. Ok, bueno, ¿qué vamos a abordar ahora? Ahora vamos a hablar de lo que es la parte de las conclusiones. Ya hicimos prácticamente todo lo que es el proceso de investigación, ¿sí? Que fue desde el inicio, determinar mi tema, hacer mis preguntas de investigación y pues empezar con lo básico, ¿no? Que era el indagar específicamente en el tema que habíamos delimitado. Ahora, en la última actividad que les había dejado, les había pedido que hicieran lo que era el análisis de los datos, que ya empezáramos a graficar, que empezáramos a anexar evidencias y nada más. Entonces, ahorita nos vamos a ir ya por lo que es el cierre del proyecto, que prácticamente va a ser el inicio de las conclusiones en esta parte de la metodología de investigación. Ahora, todo proyecto, todo ensayo o todo documento debe contar con un apartado de conclusión, pero ese apartado de conclusión debe venir redactado relacionado con el tema de investigación y describiendo, ¿sí? Cómo fue ese proceso de investigación, si logramos el objetivo, ¿sí? Si tuvimos alguna dificultad o demás características. Entonces, pues bueno, eso es lo que nosotros plasmamos en la conclusión, que es prácticamente como que el cierre, la parte final de nuestra investigación. Ahora, en esta parte de la conclusión se le conoce como la discusión de los resultados. Y esta tiene dos propósitos. Uno va a ser colocar los resultados en la perspectiva del investigador para cuestionarse si son los resultados como se esperaban
o si se requiere de mayor investigación o trabajo. También nos ayuda a cuestionarnos si los métodos aplicados fueron los correctos. Entonces, en ese proceso de la conclusión, nosotros decimos que es cuando generamos una discusión donde es como el análisis de los datos, ¿sí? Donde describes si a lo mejor el proyecto te llevó a lograr el resultado que esperabas, si pudiste resolver tus preguntas de investigación, redactar si tuviste alguna dificultad en ese proceso de investigación, ¿sí? Si utilizaste las herramientas correctas, por ejemplo, era lo que les mencionaba, ¿no? Hay que delimitar desde el inicio qué tipo de investigación estamos haciendo para saber qué métodos vamos a aplicar. Si nosotros hacemos una investigación libre y no nos detenemos a pensar qué es lo que estamos investigando, qué es lo que va a pasar, que puedes tener un margen de error y que a lo mejor al hacer tu conclusión vas a decir, pues es que el método cuantitativo no era el que necesitaba para mi proyecto. ¿Por qué? Porque quería basarme más en las características o condiciones del padecimiento, más no quería basarme en algo estadístico. Entonces, por eso es importante, pues siempre delimitar nuestro tema de investigación. Y lo que les venía diciendo, aquí lo que vamos a hacer, pues bueno, va a ser un proceso de conclusión o una discusión, ¿sí? Donde se analizan nuevamente todos los resultados obtenidos por medio de la investigación. También nos va a ayudar a situar los resultados en un contexto general, ¿sí? La discusión es a partir de la interpretación de los resultados de la investigación y su significado es el análisis del planteamiento del problema y las preguntas de investigación, al ser el fundamento que originó el estudio y desde el que se hará el argumento al respecto, ¿sí? Entonces, ahí vamos a hacer una argumentación de qué fue lo que obtuvimos. Ese análisis de datos que les mencionaba en la clase pasada, bueno, ahora lo vamos a plasmar, pero de manera general, ¿sí? ¿Se lograron obtener los resultados esperados? ¿No se lograron? ¿Por qué? Es como una parte descriptiva, un apartado descriptivo de todo el tema en general de investigación. ¿Sí me explicó? Entonces, pues bueno, ahora vamos a tener que analizar si ese tema que investigué está correcto, si obtuve la información que necesitaba, obtuve información de más o me faltó información, etcétera. Eso es lo que vamos a hacer en este apartado. ¿Por qué se le llama a la conclusión discusión? Porque es como si estuvieras defendiendo o justificando tu tema de investigación, ¿sí? Pero ya empiezas a plasmar de alguna manera si obtuviste un resultado positivo o no. Entonces, eso es en la parte de la conclusión. Ahora, lo importante o lo apropiado es que la discusión lleve una secuencia ordenada de lo que se encontró en la investigación. Esto para poder argumentar la respuesta a las preguntas de investigación, la comprobación o no de la hipótesis o el supuesto hipotético y el logro de los objetivos del estudio. Y todo ello va a ser con base al marco teórico y al marco metodológico utilizado, así mencionando las teorías que apoyan los resultados y en su caso, cómo dichas teorías pueden ser ajustadas con el fin de dar cuenta de los resultados obtenidos utilizando fuentes bibliográficas pertinentes previos. Aquí también se deberá señalar si el marco metodológico utilizado fue el adecuado o no para el logro de los objetivos de la investigación, por lo que esa discusión proporciona un breve resumen de los principales resultados, así como la propuesta de futuras investigaciones sobre la misma temática. ¿Sí? Eso es el apartado de la conclusión. Se explica o se justifica si el método me sirvió, en caso de que no me haya servido, pues explicamos por qué no me sirvió, si a lo mejor necesitaba otro método de investigación, si me fui por un experimental, pero necesitaba un método no experimental, si me fui por un cuántico y necesitaba algo cuálico, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, bueno, si tienes un error lo puedes corregir y cambiar la conclusión. No, porque ese tema de investigación ya se llevó a la práctica. Entonces, si tuviste un margen de error, pues tienes que hacer saber cuál fue tu margen de error, porque por eso es una investigación científica, porque se supone que tuviste que obtener información de fuentes verídicas,
hacer un análisis o indagar específicamente en tu tema para poder obtener un resultado positivo. ¿No lo lograste? Bueno, ahora justifica por qué no, qué recomendaciones das, ¿sí? ¿Qué sugerencias, qué puntos de vista se mencionan al respecto de tu tema de investigación? Y listo. Hay que tener en cuenta todas estas características para nosotros poder realizar la conclusión. Entonces, ¿qué es la conclusión? Prácticamente ya es el cierre de tu investigación. Es, por ejemplo, cuando nosotros, un ejemplo, yo doy capacitaciones, ¿no? Entre semana y las doy en línea. Entonces, la mayoría de las veces cuando termino una sesión académica, doy una conclusión del tema de investigación. Por ejemplo, se da una sesión académica de lactancia materna, ¿sí? ¿Con qué objetivo la damos? Bueno, de poder orientar a las mamás que tienen a sus recién nacidos prematuros o que tienen bebecitos con paladar hendido o labio leporino, o ambas cosas a la vez, ¿sí? Entonces, mi objetivo con esa sesión académica es que todos los participantes puedan identificar cómo inducir a una lactancia segura y poder orientar a esas mamitas, ¿sí? Cuando yo termino de dar todos los puntos de esa investigación o de ese tema, hago una conclusión. Y en esa conclusión, ¿qué es lo que menciono? Bueno, se ha demostrado que la técnica de la mamá canguro ha sido una de las técnicas más eficaces, se ha puesto a prueba en tantos pacientes, ¿sí? Justificando así que es uno de los procesos más comunes para la nutrición de los prematuros, ¿sí? Y justifico lo que es la técnica de agarre para los bebecitos con paladar hendido o labio leporino, de que sí se puede lactar, pero con ciertas posturas que puedan favorecer a una lactancia segura, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue mi conclusión del tema? Que pude dar las herramientas de base, que doy por entendido que la persona se va con todo lo básico para que pueda orientar a un tercero, ¿sí? Y para que pueda salir también de algunas dudas, porque pues muchas veces también quienes toman este tipo de sesiones, pues son personitas que traen el problema o la situación encima, ¿no? Y pues se quieren informar más sobre el tema y pues bueno, ya nosotros somos quienes proporcionamos toda esa información, ¿sí? Entonces, en esta parte de la conclusión, prácticamente vamos a mencionar todo lo que encontramos en ese proceso de investigación, ¿sí? Vamos a argumentar si pudimos resolver las preguntas clínicas de investigación, vamos a argumentar si pudimos o no comprobar una hipótesis, ¿sí? ¿Cómo lo hicimos? ¿Con qué herramientas? Etcétera. Ahorita les voy a poner unos ejemplos para que vean lo que es el ejemplo de una conclusión, una hipótesis y demás. Ahora, las conclusiones. ¿Cuál es la importancia de las conclusiones? Les digo, nosotros una vez que hacemos el análisis de datos, que fue lo que se nos quedó de tarea, hacer un análisis de datos de toda la información que obtuvimos, organizarla por orden, según cuál fue tu primer pregunta de investigación, ¿sí? Esa va a ser el orden que le vas a dar a tu documento. Y de ahí vamos a generar la conclusión. El propósito de la conclusión es presentar de forma integrada y sintética la investigación y ayudarnos a argumentar sobre el significado de todo esto. Las conclusiones representan la etapa final del proceso de investigación y para presentar de manera general los resultados de todo el trabajo de investigación, estas deben ofrecer respuestas a las preguntas planteadas en la investigación, con base al problema, exponiendo el cumplimiento del objetivo general, la afirmación o negación de la hipótesis, el supuesto planteado previamente, a partir de su comprobación o correlación con los resultados de los datos obtenidos, ¿sí? Así como justificar el método utilizado para el estudio, y deben de ser redactadas de forma clara, con afirmaciones y sin ambigüedades. En una conclusión se afirma, ¿sí? No se menciona, se espera que se pueda obtener tal respuesta, no. Se hace una afirmación. Mediante la investigación que se llevó a cabo, se logró detectar tal situación, etcétera, ¿sí? Siempre mediante el uso de afirmación.
No podemos hacer supuestos, no podemos generar ambigüedades, porque eso va a entorpecer la presentación de tu actividad o de tu proyecto de investigación, porque pues entonces no es al 100% una investigación científica, ya que solamente te estás basando en supuestos o en ambigüedades, pero no te estás basando en algo que estés confirmando que pasó con ese proyecto de investigación, ¿sí? Entonces hay que tomar en cuenta este punto de vista. Ahora, hay que poner especial cuidado para manifestar las aportaciones científicas, metodológicas o técnicas de la investigación y asimismo poniendo temas y aspectos para que sean tratados a profundidad y colocar nuevas líneas de investigación. Las conclusiones como tal no son un resumen de los capítulos presentados en el trabajo de investigación, sino que es la última argumentación a la que se llega con un fundamento en la información y un análisis que expusimos en el cuerpo del trabajo, ¿sí? O sea, no es un resumen, no se trata de que me resumas la información. ¿Por qué les menciono esto? Porque muchas veces lo que hacen es ir como que resumiendo de toda la investigación que hicieron y colocando algunos apartados de ese tema de investigación, ¿sí? Coloco lo que fue la parte del marco teórico, coloco otra parte de las hipótesis, otra parte de las preguntas clínicas, pero no se trata de ello, ¿sí? Una conclusión es donde, como si tú estuvieras defendiendo tu tema de investigación, donde nos explicas qué fue lo que pasó con esa investigación, si lograste el objetivo, cómo lo lograste, cómo lo hiciste, si usaste las herramientas adecuadas, ¿sí? Que hagas tus anexos, que agregues esas herramientas que utilizaste para ese tema de investigación y así poder darle un mayor peso a ese tema que se está desarrollando. ¿Sí me explicó? Entonces, pues bueno, hay que tomar en cuenta estas características. Ahora, a nuestro proyecto también le podemos poner un apartado de recomendaciones, ¿sí? En el apartado de las recomendaciones se considera en dos ámbitos. Uno es recomendando la utilización de la investigación como punto de referencia y para la aplicación de la investigación en un problema determinado, ¿sí? Las recomendaciones se redactan de forma sencilla y breve. Comúnmente se redactan en una tesis, tienen una extensión máxima de una página y en disertaciones menores media página, agregando en caso de ser necesario frases o citas que fundamentan las mismas. ¿Por qué lo estás recomendando? ¿Sí? Por ejemplo, he estado buscando, todavía no encuentro el documento que les quiero mostrar, pero es en la siguiente clase, se los voy a estar poniendo, donde nosotros en una tesis, en una tesina, colocamos el apartado de las recomendaciones. Pero en ese apartado de recomendaciones pusimos algunas citas, agregamos algunas referencias fuera de contexto que le dan un mayor peso a esa investigación. ¿Por qué? Pues porque fue una investigación muy extensa, porque sí obtuve resultados positivos, pero todavía me faltó recopilar un poquito más de información, ¿sí? Entonces, en esa parte de recomendaciones se pueden generar, por lo regular les digo, las hacemos en el apartado de la tesis, ¿sí? Máximo es una hoja, una página de recomendaciones. Y por otro lado, ya que tenemos la recomendación, vamos a colocar las referencias bibliográficas. ¿Qué se hace en las referencias bibliográficas? ¿Se acuerdan que les dije, vamos a guardar todas nuestras páginas o nuestras fuentes de donde estuvimos obteniendo información? Porque vamos a hacer el apartado de las referencias bibliográficas. Aquí van a especificar todas las fuentes documentales que utilizaron como soporte a la investigación e incluye libros, artículos, compilaciones, documentos, videos, etcétera. Y deberán presentarse conforme al formato APA. ¿Se acuerdan que les dije cuál es ese formato APA? Por allí tengo una fotografía de un apunte breve de algunas características para ese formato APA. Entonces, sin problema también se los voy a compartir para que lo revisen y para que hagan correctamente el apartado de sus referencias, ¿sí?
Es indispensable tener ese apartado de referencias. ¿Por qué? Porque es lo que le da un mayor peso a tu investigación, porque así yo puedo saber de dónde sacaste la información, si fue información verídica, si fue información errónea, ¿sí? Y de alguna manera me puedo dar a la tarea de revisar tus referencias bibliográficas, ¿sí? Para ver si realmente sacaste de ahí esa información. Entonces, para eso es la referencia bibliográfica. Y bueno, ya de ahí ya es el cierre de la investigación, ya pueden agregar anexos, ¿sí? Ya pueden agregar pues la parte del cierre, la contraportada, ¿sí? De su documento de investigación y ya, eso sería lo último. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Miren, aquí tengo un ejemplo de un proyecto del establecimiento educativo naval, bueno, de la Universidad Naval, ¿no? Por ahí los datos de la persona, lugar y fecha. Y nos habla de lo siguiente. Este solamente es un ejemplo para que vean cómo se desarrolla el documento. Nos dice, en el índice se muestra el contenido y organización del trabajo. Se puede optar por dos sistemas, el índice decimal o el convencional de números y letras. Y se explican brevemente y se muestra el ejemplo de cada uno. En el sistema decimal se utilizan los 9 dígitos decimales y cada apartado se divide en subtemas que serán identificados como submúltiplos. Es el más adecuado para utilizarse en índices de trabajos de licenciatura, maestría y doctorado. ¿Sí? En la introducción, donde va el listado de tablas, gráficas y figuras. Este documento se los voy a compartir. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que hacer la introducción. O sea, ya que terminen toda su actividad, van a hacer una introducción y van a colocar los temas, ¿sí? A desarrollar. Ahora, en la introducción viene el listado de tablas, gráficas y figuras, ¿sí? Y lo pueden dividir por capítulos. Por ejemplo, aquí el capítulo 1 es el problema, ¿sí? Delimitar el objeto de estudio, las preguntas, el planteamiento, la justificación, la hipótesis, las variables, los objetivos y las delimitaciones del estudio. Entonces, ahora vamos a revisar si nuestras actividades o nuestros proyectos ya están en orden, ¿sí? Primero nos vamos con lo que es el apartado del problema. Después, ya que ordenamos esta información, viene la información del marco teórico, que es el marco teórico referencial o lo que conocemos como el estado del arte e investigaciones previas, ¿no? Posteriormente, no sé por qué se abrió esto. Bueno. Posteriormente viene marco conceptual, si es que aplica. Perdón, y todo lo general del marco teórico, ¿no? Ya que tenemos el marco teórico, viene el marco metodológico. ¿Qué diseño metodológico se utilizó? ¿Sí? Agregar, en este caso, el tipo de diseño de investigación, el método, qué técnicas de investigación aplicamos, el procedimiento, el universo y la muestra. En el capítulo 4 viene el análisis de los resultados, ¿sí? Donde se agregan los resultados y se hace un análisis e interpretación de resultados. Hasta ahí es hasta donde nos quedamos. Ustedes tienen que hacer como tal un análisis de la información que obtuvieron, qué fue lo que obtuve, cómo lo estoy representando, ¿sí? Ese es uno de los apartados más importantes. Ahora, después del análisis e interpretación de resultados, ya viene lo que son las conclusiones. ¿Qué son las conclusiones? Bueno, viene lo que es la discusión de resultados, qué fue lo que obtuvimos, ¿sí? Esa es la primera parte, la discusión. Luego viene cómo se desarrolló el tema, luego las recomendaciones y luego sigue la referencia bibliográfica.
Ahora, aquí la información ustedes la pueden acomodar como ustedes gusten. La introducción la vamos a dejar, o el índice más que nada, lo vamos a dejar de manera libre, como ustedes quieran acomodarlo, argumentarlo, ordenarlo, ¿sí? No hay mayor inconveniente, pero hay que darle ese formato o esa formalidad a nuestro documento. Posteriormente viene lo que es el agregar los anexos. Recuerden que les había mencionado, hay que agregar como anexos, puede ser algún glosario, algunos conceptos, terminologías médicas. Anexos también pueden ser algunos estudios de campo que se hayan realizado, cuáles fueron, encuestas, entrevistas, ¿sí? Los quiz, por ejemplo, toda la información que puedan agregar de su tema de investigación, ¿sí? De dónde la obtuvieron, que eso sería como parte del anexo y es lo complementario a nuestra investigación, que es lo que le da un peso también o un valor también a ese tema que desarrollamos. Ahora déjenme mostrarles, a ver, espérenme tantito. Aquí en este apartado vienen lo que son las características de su tema, cómo lo vamos a ordenar a computadora, ¿sí? Nos habla del encabezado en mayúsculas, centrado, el encabezado en mayúsculas y minúsculas, centrado para nivel 1, mayúscula y minúscula, centrado y en cursivas, encabezado secundario en mayúscula y minúscula, en cursiva y alineado a la izquierda, encabezado de párrafo con sangría, en minúsculas, en cursiva, bueno, eso ya se los había dado. Esos son ejemplos del marco teórico. Miren, en el caso del análisis de los datos, ¿sí? Antes de irnos al marco teórico, el análisis de datos es un apartado muy importante. ¿Por qué? Porque tengo que hacer una presentación y un análisis de los resultados en gráficas. Yo les decía, hay que graficar toda nuestra información, ¿sí? En este caso puede ser en gráficas de pastel, ¿sí? ¿Cómo se va a hacer esto? Miren, yo les mencionaba, se va a colocar el apartado de la gráfica, por ejemplo, aquí le pusieron título gráfica 6, síntomas agudos, ¿sí? Pero no nada más es que pongas la gráfica y ahí me pongas porcentajes, donde ninguno es el 27%, pruritos en manos 31%, urticaria en piel 11%, irritación en piel 4%, irritación en ojos nos quedamos con el 9%, cefalea 11% y otros síntomas con el 7%. Si yo pongo una gráfica así, pero no describo qué representa la gráfica, cómo la voy a entender, ¿sí? Y eso era lo que yo les pedía. Van a graficar y al mismo tiempo que grafiquen, van a describir o van a explicar qué es lo que representa esa gráfica. Aquí, por ejemplo, nos pusieron la gráfica 6, que nos habla de síntomas agudos. Se observa que un 31% del personal de enfermería que prepara y ministra fármacos antineoplásicos presenta prurito en las manos durante la manipulación de estos agentes. El 21% no presenta ninguna sintomatología y el 11% del profesional presenta urticaria en piel y cefalea y el 9% con irritación en ojos y tan solo el 4% presenta irritación en la piel. O sea, tienes que describir qué es lo que estás graficando. ¿Sí me explicó? Eso es importante. Si no, yo no voy a saber qué onda con tu tabla o qué onda con tu gráfica, qué me está marcando. Ahora, por aquí veo que Ana levantó su mano. Adelante, la escucho. Miss, no se ve la imagen, ¿la puede poner, por favor? ¿No se ve? A ver. No. A ver, creo que ahí ya se ve.
Ay, no, Miss, no sé qué, no se ve. Bueno, la mía no se ve. Mm, es que a mí me parece que sí se está compartiendo la imagen y por Sí, aquí me dicen sí, que sí se ve. O sea, sí se ve. Sé que sí se ve, pero en mi máquina no se ve. Bueno, en mi teléfono. a lo mejor puede ser la señal, ¿no cree? No creo, Miss, porque estoy bien. Sí. Se me hace que algo le debe haber movido. Ana, Si gusta, salga y vuelva a entrar. Ay, sí, adelante. era lo que iba a comentar, que a veces Gracias, se Miss. traba la aplicación de Meet. Hay que entrar y hay que salir y volver a entrar. Exacto, sí, con eso puede que se acomode la imagen. Como que de repente la misma plataforma, es que a mí también a veces me aparece que no se está presentando la imagen. Entonces, a veces siento que es más la cuestión de de la misma plataforma que no nos permite ver bien. Pero Listo, bueno, Miss, gracias. ¿ya? Muy bien, Ya. de nada. Bueno, aquí es lo que les digo, esto es lo que tenemos que hacer, la presentación de tu información, de tus datos estadísticos, pero también el análisis. ¿Mm? Por eso les decía, aquí como ese ejemplo viene así, la letra abajo, ejemplo de interpretación. Entonces, ustedes en una letra más pequeñita y en cursiva van a colocar gráfica 6, representa síntomas agudos, se observa que un 31% del personal de enfermería, etcétera, ¿sí? Y vas redactando, o sea, no es nada más plasmar la gráfica y ya, con esa gráfica ya estoy confirmando que ya está la información, o sea, sí estás confirmando, pero necesito que me explicas qué significa esa gráfica, ¿sí? ¿De dónde sacaste esos síntomas o qué relación tienen con tu investigación? Entonces, hay que agregar la gráfica y el análisis de los resultados de ese documento. ¿De acuerdo? Y pues bueno, ese sería un ejemplo. Ay, no me quiere abrir toda la página. Bueno, esto por la parte de la información general, ¿sí? Vamos a tratar de agregar todo lo relevante. Ahora, déjenme compartirles. Espérenme tantito. Si tienen, de una vez si tienen avances, váyanme enviando de más avances que tengan porque ahorita los vamos a revisar. Aquí está este. Hay temas que les digo pueden ser cortos, hay temas que pueden ser extensos. Entonces, pues en ese no va a haber mayor problema. Déjenme, voy abriendo los que ya me habían enviado y ahorita los vamos a estar revisando. Miren, vamos a revisar este. Denme un segundito.
Ok. Vamos a revisar este archivo. Este documento es de Carla Maya Contreras y usted está investigando el tema de sarampión. Carla me dice, mi tema siento que está corto, por más que quiero buscar, no sé, me da para más. Sí, hay algunos temas que según lo delimiten ustedes en el título van a tener muy poquita información y hay otros temas que por más que queremos que se acabe la investigación, no le podemos ver un final al tema de investigación. Entonces, no se preocupen, hay temas que pueden ser muy largos y hay temas que pueden ser muy cortos. Aquí lo importante nada más es seguir los pasos de toda la investigación metodológica y no importa qué tan extenso sea el tema, ¿sí? Entonces, no se preocupen. No se preocupen con eso. Yo esa que no encuentro el fin. Sí, de hecho, Carla, Jimena sí lleva un tema bastante extenso, que la verdad es que yo también digo, a ver a qué horas le encuentra fin a su tema, porque no le veo final. Entonces, así pasa muchas veces. Hay temas que a veces nosotros los escogemos, por eso siempre les digo, ustedes escojan su tema, para que si está extenso, no después me digan, maestra, el tema que me dio estaba muy extenso, mejor ustedes elijan los solitos y ya, ustedes saben qué tanto se tardan con ese tema. Pero hay investigaciones que les van a llevar a lo mejor un periodo muy extenso porque dices que ya encontré mucha información, según el tema de inicio, pues estoy encontrando todavía más fuera del contexto, pero me sigue interesando y sigue siendo información importante. Entonces, no pasa nada, es algo completamente normal que nos pase, que a veces no le veamos fin y a veces no le encontremos como que más información. Entonces vamos a revisar este documento de Carla donde nos dice su título oficial, el sarampión en México, análisis de su situación epidemiológica, barreras para la cobertura vacunal y propuestas de intervención en el municipio de Gustavo Amadero, Ciudad de México. Okay, muy bien. Aquí delimitamos el tema, es el sarampión en México, situaciones epidemiológicas, barreras y la entidad, que es solamente en el municipio de Gustavo Amadero. Y por aquí nos puso un resumen de la información donde dice que el sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa, representa un problema de la salud pública global, a pesar de contar con una vacuna segura y efectiva desde la década de 1960 en México. Aunque se declaró la eliminación del virus en 2015, se han registrado brotes recientes asociados a bajos niveles de cobertura vacunal, movimientos migratorios y desinformación. Este tema tiene como objetivo analizar, no es cierto, caracterizar la situación del sarampión en el municipio de Gustavo Amadero, analizar factores que influyen en la cobertura vacunal y proponer estrategias para fortalecer su control y prevenir futuros brotes. Se utilizan métodos mixtos, análisis de datos epidemiológicos oficiales 2015-2025, encuestas hasta en 300 hogares y entrevistas a actores clave en la salud. Los resultados muestran que la cobertura vacunal en el área es del 82%, por debajo del 95% necesario para la inmunidad de rebaño. Las principales barreras son la desinformación sobre las vacunas, la falta de acceso a servicios y la movilidad poblacional. Se concluye que es fundamental implementar intervenciones integradas que combinen la promoción de la salud, la mejora del acceso de servicios y las estrategias de comunicación para contrarrestar la desinformación. Muy bien. La introducción, generalidades del tema, la situación en México, preguntas de investigación, cuál es la evolución epidemiológica del sarampión, qué factores sociosanitarios influyen en la cobertura vacunal,
¿Qué estrategias pueden implementarse para fortalecer el control y prevenir brotes de sarampión en el municipio? Ok, aquí nos estamos basando más específicamente al control vacunal en un solo municipio, en una sola entidad. Entonces, hasta ahí vamos muy bien. Luego trae sus objetivos. Como objetivo general, analizar la situación del sarampión en Gustavo Madero y proponer estrategias para su erradicación. Como objetivo específico, caracterizar la distribución temporal y espacial de los casos de sarampión en el municipio, identificar barreras y facilitadores y elaborar propuestas de intervención basadas en el hallazgo. Ok, justificación para la salud pública mexicana, certificación de eliminación. Ok, perfecto. Marco teórico, características del sarampión. Etiología. El virus del sarampión es un ARN monocatenario de sentido negativo de la familia Paramyxoviridae. Se transmite por gotas respiratorias, contacto directo con secreciones infectadas, puede sobrevivir en superficies hasta 2 horas. Fiebre, tos seca, rinorrea, conjuntivitis, seguido de erupción cutánea que comienza en la cara y se extiende por el cuerpo. Complicaciones, neumonía, la causa más común de muerte, encefalitis sordera neurosensorial y síndrome de subacute sclerosis. Panencefalitis, una complicación tardía, sí, esa tarda en aparecer, muy bien. Este lo vamos a dejar, este apartado que puso aquí, como ahí se me fue la onda, como antecedente, ¿vale? Entonces vamos a poner que es el antecedente, hasta ahí va bien su marco teórico. Luego nos pone vacunación contra el sarampión, la triple viral, recomienda la primera dosis a los 12 meses, la segunda a los 6 años. 95% de la población esté vacunada para prevenir la programación del virus. Propagación del virus sería. Vacunación. Ok. Marco normativo. Eliminación, control. Mire, aquí en el marco teórico todavía le faltaría información para sus preguntas. Por ejemplo, en la del factor socioeconómico que influye en la cobertura. Todavía le faltaría por allí buscar un poquito más del marco teórico y las estrategias para el control. Hay una página, ahorita que me acuerde cuál es, se la paso, donde viene una brigada por parte del profesional de salud y las medidas para la población para poder prevenir y más que nada para poder controlar este brote del sarampión, porque bueno, aquí es que, mire, no encuentra mucha información por la entidad, ¿sí? Yo le estoy delimitando a un área en específico, pero, por ejemplo, por ahí tengo otra investigación igual de sarampión que no la basaron en una entidad nada más, sino que se generalizó el impacto de la enfermedad. Entonces, eso le dio de dónde sacar más información. ¿Por qué se ve limitada? Porque está limitado solo en una entidad. Entonces, por eso a lo mejor no ha encontrado como que más información. Pero todavía le falta complementar ese marco teórico con estas dos preguntitas, ¿sí? Porque aquí como que ya pusimos el antecedente de sarampión, pero nos falta justificar estas preguntas de investigación, ¿sí? Que serían dos preguntitas más para ampliar un poquito más ese marco teórico. Y luego de su marco teórico tiene que su diseño de investigación es un estudio mixto, cuantitativo y cualitativo, encuestas y entrevistas, área de estudio, ya nos la mencionó, periodo de estudio, enero 2016 a diciembre 2025. Ok, fuentes de información. Datos cualitativos. Ok. Análisis de datos. Aquí en el análisis de datos
si usted está haciendo encuestas, entrevistas, porque acá arriba las menciona, ¿sí? ¿Dónde lo vi? ¿Dónde lo vi? Encuestas o entrevistas, o aquí me falta agregar lo que obtengo de la encuesta y la entrevista, ¿sí? Pues aquí nos falta agregarle otro poquito más de información. Y luego de ahí nos faltaría consideraciones éticas, graficar. Aquí en análisis de datos le faltaría agregar sus gráficas de lo cualitativo y lo cuantitativo y la explicación de sus gráficas, ¿sí? Y posteriormente, consideraciones éticas, resultados. Sí, porque mira, como aquí tiene resultados epidemiológicos, hay que aterrizar la información. Cobertura vacunal también, hay que graficarlo. Esta cobertura vacunal se tiene que graficar. Factores asociados también. Estos a lo mejor no graficar, pero se pueden colocar en cuadros, en esquemas. Perspectiva de los actores clave. Discusión. Ok, muy bien. Perfecto, su discusión va muy bien. Conclusiones, bueno, ya nos puso conclusión. Las conclusiones, de conclusiones van a ser una página completa, por favor. Conclusiones van a ser una página completa y está muy bien. Falta, mire, ya le mencioné, le falta ampliar marco teórico, le falta hacer graficaciones, cuadros comparativos, análisis de datos, ampliar las conclusiones máximo o mínimo una página completa, ¿sí? ¿Y qué más le faltaría? Agregar sus anexos, encuestas, entrevistas, lo que sea que esté utilizando, también le falta agregar, ¿sí? Entonces, para que lo tenga en cuenta y vaya agregando su información. Carla, no sé si tenga alguna duda, alguna pregunta con las observaciones que le acabo de hacer. Con todo gusto, dígame y vamos viendo sus dudas. Perfecto, muy bien. Bueno, Carla, entonces hasta ahí sería lo que tendríamos pendiente, ¿vale? Ahora vamos con otra actividad. Esta actividad es de la infertilidad en pacientes menores de 30 años. Justamente esta es de Jimena. Entonces, vamos a revisar, Carla Jimena. Ya le habíamos revisado un apartado y vamos muy bien. Hasta el momento donde revisamos. Usted ya tiene tabla de contenido. Miren, justamente esto es lo que nos falta, hacer las tablas de contenido o el índice. Ajá. Ya que tengan toda su información, la van a organizar, donde van a colocar la introducción. Aquí su compañera fue quien me agregó datos preliminares, marco histórico, marco normativo, planteamiento del problema, preguntas a resolver, objetivos, hipótesis, el enfoque de su investigación, el marco teórico. Ok, de marco teórico lo fue dividiendo por partes. Todo ese es marco teórico y listo. Bueno, aquí en el documento nos agrega una breve introducción de lo que es la infertilidad, trastorno del aparato reproductor, tanto del masculino como del femenino.
consiste en la incapacidad para lograr el embarazo después de 12 meses o más de relaciones sexuales regulares sin protección. Algunas causas de este problema se pueden prevenir. Cabe recordar que puede deberse a factores que afectan al varón o a la mujer, pero que en algunos casos se desconoce la causa. Todo ser humano tiene derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y psíquica. Perfecto. Espérame tantito. Bueno, entonces aquí describe su tema de investigación. Este ya se lo habíamos revisado. Acuérdense que, pues bueno, se inicia con una introducción. Y aquí nos habla del tema, todo el tema en general. Luego, esto era lo que les decía en la clase pasada que hicimos el cuestionario, ¿sí? Les decía, un dato preliminar es como una creencia o un supuesto que tienen personas que han sido a lo mejor víctimas del fenómeno de estudio, que te conocen un poco del fenómeno de estudio, o personas que dices, quiero saber cuál es su punto de vista sobre mi fenómeno de estudio. Aquí yo le compartía a su compañera que lo agregara como hecho preliminar o dato preliminar, ¿sí? Porque son como hipótesis, pero de una tercera persona. E incluso en el dato preliminar ustedes pueden poner las menciones que dice o lo que piensan personal profesional de la salud. Por ejemplo, si su compañera le hubiera preguntado a otras enfermeras, ¿sí? ¿Qué es lo que piensas o qué es lo que sabes de la infertilidad? ¿Cómo se aborda? ¿Cómo lo ves hoy en día? Todos tenemos un punto de vista diferente. Desafortunadamente, pues bueno, es un tema muy extenso en el que no se tiene mucho conocimiento. Y por eso es que su compañera nos dice, tengo un tema que no le veo fin. ¿Por qué? Porque ella va a encontrar mucha información. Entonces va a encontrar una que contradice, otra información que se antepone, otra información que le sacó todo lo contrario, y así se la va a llevar. ¿Por qué? Porque es un tema que tiene muchos tabús, tiene mucha información errónea. La verdad es que pese al siglo en el que vivimos, hay muchas personas que de verdad yo les he preguntado y la mayoría me dice, no, pues es que es un tema que solo le pasa a unas cuantas personas, es hereditario, ¿no? Realmente no es hereditario, la infertilidad a veces no tiene ni explicación, entonces por eso hay temas que les digo se les pueden hacer más extensos, y aquí pues de alguna manera por eso solicité que se colocara el dato preliminar, porque era como que un punto relevante para su investigación, ¿no? Entonces, eso es nada más como información adicional. ¿Por qué les digo? Porque el día viernes que hicimos el cuestionario, por ahí había quienes me confundían un poquito el dato preliminar. Dice Carla, no voy a acabar nunca. De hecho, tengo un cuadro comparativo de opiniones que tiene la población sobre el tema específicamente en causas. Sí, y de hecho es lo que le digo, o sea, es un tema muy extenso, demasiado extenso. Tiene mucho de dónde sacarle. Entonces, igual y ya no le va a encontrar el fin al tema, pero es un tema bastante importante porque, por ejemplo, ahorita usted que está abordando el de infertilidad, hay otro tema, ejemplo, el que acabamos de ver ahorita de sarampión, también tiene mucha desinformación. O sea, yo he estado con personas, y lo puedo decir abiertamente, he estado con personas propiamente de la familia que no saben ni siquiera que el sarampión existe, no saben cómo se comporta, nunca se han colocado una vacuna, gracias, nunca han tenido como que esos métodos preventivos y siguen teniendo muchas ideologías que dices, no inventes, o sea, esto no me está sirviendo de mucho, ¿no? O está entorpeciendo la investigación. Entonces, en este tema, por eso se extendió, porque como dato preliminar, híjole, para desmentir el dato preliminar se va a llevar muchísima información, ¿sí? Porque tan solo, por ejemplo, aquí nos justifica con uno que dice que la infertilidad es un problema de mujeres. Realmente no, la infertilidad afecta a varones y mujeres.
que muchas veces decimos la infertilidad es para la mujer, el varón siempre puede tener hijos, es cierto. Hay varones que por condiciones fisiológicas o por antecedentes de que se puede prevenir, se puede prevenir. Como hay factores predisponentes, el tabaco, el alcohol, el consumo de estupefacientes, algunos fármacos y demás, ¿sí? Hace que tengamos esa probabilidad de desencadenar infertilidad y no poder tener hijos, ¿sí? Aparte, si lo vemos por otra parte del impacto psicológico, híjole, vamos a encontrar muchísima más información. Por aquí nos dice la azoospermia. Exacto. Hay muchas situaciones que se pueden presentar aquí. Vamos a escuchar a Ana y después escuchamos a Violeta. Adelante. Es muy cierto lo que dice amistad. De hecho, también hasta con enfermedades sexuales pueden quedar infértiles. Y de hecho hay personas que nacen también así. Así es. Eso es todo. Hay personas que nacen así. Claro que sí, muchas gracias, Ana. De hecho, por eso que menciona, las enfermedades de transmisión sexual es un tema también de nunca acabar. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy les puedo compartir que he encontrado muchas personas que le siguen restando importancia al uso de los métodos anticonceptivos. Digo, de alguna manera yo no justifico el hecho de tener contacto sexual con múltiples parejas. Uses o no uses preservativo, te pones en riesgo y desafortunadamente pones en riesgo a otra persona. Entonces, es otro tema también que de alguna manera una infección de transmisión sexual también te puede generar infertilidad, pero a veces no lo sabemos, ¿sí? Y ese también es un problema de salud pública. Violeta, adelante, la escucho. Buenas noches. Nada más para añadirle un poquito al tema de la compañera. Yo trabajo en laboratorio y en el laboratorio de análisis clínicos. Entonces, hemos notado un patrón en los pacientes a quienes mandan los médicos de este tipo de medicina de fertilidad, que mandan a hacer espermocultivo. Y hay un pico en estreptococos en lo que es espermocultivo, y eso disminuye el conteo de esperma. Exactamente, muchas gracias por la información que nos comparte Violeta. Carla, adelante, la escuchamos. Buenas noches, muchas gracias por el dato, compañera. De hecho, ahí mismo en el análisis de datos, en una de las preguntas que hice es sobre cómo derivar a los pacientes, y justamente yo detecté un patrón en que aunque sabemos cómo derivarlos, no sabemos a dónde derivarlos, aunque sea para un simple cultivo vaginal o un cultivo espermático, para ver si hay estreptococos o incluso Escherichia coli, ya que es un factor muy común en los modos de higiene de los hombres. Decía un amigo mío, biólogo de reproducción, que muchos hombres se lavan el ano y luego se agarran el pene. Y entonces se contagian sus bacterias del ano, se las llevan a su pene, y entonces tenemos en los espermatogramas sangre, bacterias, y los cultivos impiden la reproducción. Exactamente. Hay mucha información que desafortunadamente, les digo, muchas personas no conocen. Por eso le decía, su tema a usted se le está haciendo muy extenso porque desafortunadamente no hay pues sí, mucha información verídica que tenga la población. Le digo, yo, por ejemplo, de manera personal, llegué a recibir algunos pacientitos psicológico que tenía esto, me decían, es que parece que esta es una enfermedad para ricos. O sea, ¿por qué las personas? Y la verdad es que a veces los entendía, ¿no? Y digo, a veces sus argumentos sí me hacían dudar de muchas situaciones, porque tuve un paciente que me decía, ¿cómo es posible que nosotros que tenemos esa solvencia económica, estabilidad, somos personas que vamos a planificación y queremos tener un hijo, no podemos? Y vemos a personas que están en una situación vulnerable y que tienen 3, 4, 5 hijos y ya no quieren más. Entonces, a veces, esa frustración
ese estrés y todas esas situaciones, a veces también en la mujer puede ser más por condición hormonal, ¿sí? El varón también, el estar sometido a altos niveles de estrés, también disminuye la calidad del esperma. En el caso de la mujer, hace alteraciones a nivel fisiológico y de alguna manera tampoco se puede generar un embarazo, ¿sí? Ahora, imaginemos, tanto te costó tener ese embarazo y cuando se logra, por lo regular, el estar sometido también a esos niveles puede volver a generar la pérdida inesperada de ese embarazo. Entonces, es por eso que este tema se les está haciendo un tanto extenso, donde me dice, Carla, tengo una referencia que explica cómo también se presenta con la misma frecuencia en población de estratos sociales bajos, solo que no se reporta o se estasifica porque tiene barreras de accesibilidad para diagnósticos y tratamientos. Exacto, o sea, no es un problema de ricos, porque realmente muchas personas dicen, es que es un problema que tienen las personas que tienen una buena situación económica. Entonces, no, hay quienes estamos muy pobres y tenemos el mismo conflicto, ¿no? Entonces, esto no respeta ni clase social, ni edad, ni género, ni nada, simple y sencillamente aparece como una enfermedad de transmisión sexual, no respeta nada, aparece en cualquier momento, ¿sí? Y a veces ni siquiera sabes el por qué. Entonces, muy bien. Aquí, pues bueno, nos puso su compañera datos preliminares, que son mitos principales sobre la infertilidad, ¿sí? Sí, ya tuve hijos, no puedo ser infértil, eso es mentira también. El estrés es la causa principal de la infertilidad, no específicamente el estrés, solamente puede causar sí alteraciones hormonales, pero no es como tal el motivo de infertilidad. Se puede trabajar y no es porque seas infértil. Se puede esperar a los 40 años para buscar ayuda. Si menstruo con regularidad, ¿soy fértil? No, eso tampoco es cierto. Los anticonceptivos afectan la fertilidad a largo plazo. Levantar las piernas o posturas específicas ayudan a concebir. Problemas de fertilidad solo afectan a personas mayores de 35 años. Solo los ricos tienen problemas de fertilidad. No poder tener hijos significa que estás defectuoso o enfermo. Y la infertilidad solo puede ser tratada en clínicas privadas. Bueno, eso también es un tema. Hay muchas instituciones públicas que tienen el apoyo, pero a veces no lo sabemos, porque la verdad es que buscar un tratamiento de fertilidad fuera de una institución pública es muy costoso. Tiene costos muy elevados. Sí es eficiente, pero pues bueno, hay mucha demanda económica. Aquí nos puso conceptos importantes. Bueno, esto era lo que les mencionaba. También hay que generar un apartado de conceptos, ¿sí? Por si vienen por ahí algunos términos que a lo mejor no conozcamos, pues van a tener una especie de glosario. Aquí nos puso algunos conceptos. Muy bien, hasta ahí vamos bien. Mario. Muy bien. Perfecto. Después de conceptos, nos puso un poco de marco histórico, que son los antecedentes de la infertilidad, su evolución, los hitos históricos, la situación actual y sus desafíos. Perfecto. Nos puso marco normativo, normas oficiales mexicanas, la Ley General de la Salud, los derechos reproductivos y jurisprudencia, situación actual y retos. Y nos puso el planteamiento del problema. Acuérdense que en el planteamiento del problema, pues es hablar del tema de investigación. Mejorar el abordaje de la infertilidad en México es fundamental porque afecta a cerca de 1.5 a 5 millones de parejas, según estimaciones del INEGI y CONAPO. Perfecto. Aquí acuérdense que nuestra compañera lo aterriza como infertilidad en Saltillo, Coahuila. Se aborda mediante diagnóstico especializado en clínicas privadas, enfocándose en la evaluación conjunta de la pareja. La verdad es que están muy caros esos tratamientos. Los he visto, están muy costosos, muy elevados. Diagnóstico y abordaje en Saltillo, especialistas, clínicas destacadas, estudios comunes, enfoque de pareja, muy bien.
Principal impacto en jóvenes, impacto social, biológico. Ok, este ya lo habíamos revisado también. Preguntas a resolver. ¿Cómo se aborda el tema en los pacientes menores de 30 años? Desde el diagnóstico, tratamiento, pérdidas gestacionales y éxito o fracaso. ¿Cuál es la cultura que se tiene sobre la fertilidad en menores de 30 años? ¿Cuáles son los recursos? ¿Cómo enfrentan los pacientes menores de 30 años este problema? ¿Cómo podemos mejorar el abordaje? Ok, su objetivo general. Identificar cómo la población menor de 30 años con diagnóstico de infertilidad es abordada, los recursos que disponen, la cultura de su entorno, excelente. Objetivos específicos, identificar cómo se abordan los temas, describir causas, determinar y describir recursos disponibles reales, análisis del conocimiento, derrumbar los mitos, ok. Sus hipótesis. El paciente identifica claramente el concepto del problema de infertilidad. Solo se presenta en mayores de 35. Es un problema exclusivo de la gente enferma y estresada. Para el diagnóstico y tratamiento, es la principal causa en jóvenes menores de 30 años. El sector salud está capacitado para abordar los problemas de infertilidad y todas sus complicaciones. Desafortunadamente, esta hipótesis, déjeme le digo, que muchas veces no estamos al 100% capacitados para poder trabajar esos temas de infertilidad. Y a veces en algunas instituciones no les damos el interés debido. Entonces, ese también es un problema de salud pública. Conoce los recursos disponibles. Muy bien. ¿Tienen acceso al mismo nivel de atención? Pues no. No todos, desafortunadamente. Enfoque de investigación. Ok, ay, sí es cierto, por ahí nos faltó en el otro trabajito las variables todavía no las coloca. Estado de investigación, va a utilizar el método mixto, cuantitativo y cualitativo, sus variables independientes, el abordaje del tema por parte del personal sanitario y dependientes, conocimientos sobre el tema de los pacientes en estudio. Interveniente mediadora, se observa que el abordaje parece ser más integral, cuando el conocimiento del paciente sobre el tema es más alto, a diferencia de que en cuanto el paciente tiene algún tipo de conocimiento, suele omitirse puntos importantes durante el abordaje de la patología. Muy bien. Tipo de datos, de su institución, nivel socioeconómico, numéricos, edad, embarazos previos, tiempo intentando la concepción, tiempo de diagnóstico, tiempo de tratamiento, apoyo del entorno, ok, todo lo cuantitativo y su marco teórico. Antecedentes, descripciones, evidencias, recomendaciones, catálogo maestro de guías de práctica clínica. Ok, perfecto. Reproducción humana sexual. Ok, muy bien. Este sería también como antecedente. La explicación del problema. La infertilidad en el año 2009. El sistema reproductivo. Un tratamiento que les permita conseguir su deseo de ser padres. Perfecto. Factor endocrino, tubario, cervical y uterino. Excelente. Testicular, posttesticular, espermático. Muy bien. Fallo de la implantación. Muy bien. El diagnóstico de la infertilidad. Análisis hormonal. Muy bien, ecografía transvaginal.
Muy bien, histeroscopía. Técnicas y tratamiento. Técnica de reproducción asistida. Ok, aquí puso todos los tratamientos y técnicas existentes. Abordaje y diagnóstico. Ok. Aquí, si se dan cuenta, no hace citaciones su compañera porque es más vamos a decir que en algunos apartados no se hace la citación porque es más un tema de investigación científica, de indagar un poquito más en el asunto, ¿no? En la problemática existente. Aquí ya nos puso análisis de datos. Ok, justamente esto era lo que les decía. En el análisis de datos lo que queremos es que aparezca la gráfica, ¿sí? Lo que estás graficando, que en este caso, perdón, es la gráfica de responder. Conozco la definición de salud reproductiva de 115 respuestas. El 96.5% lo conoce y el restante no, ¿sí? Y aquí nos dice la gráfica 1.1 nos muestra casi el 96% de los encuestados asume y responde afirmativamente saber y conocer la definición de salud reproductiva. Pero en relación a la gráfica 1.2, nuestra cifra disminuye casi un 4% en cuanto al conocimiento del problema de infertilidad. Gráficas comparativas, ¿sí? Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. Agregar el dato estadístico y agregar la descripción de tu gráfica para poder entenderle un poquito más a su tema de investigación, ¿sí? Gráfica 1.2 muestra un descenso sobre la seguridad en cuanto al conocimiento. Sé que la infertilidad es un problema de salud mundial, sí y no. Justifica también la gráfica. Te han explicado sobre planificación familiar, cómo y cuándo deseo tener hijos. Ok, esa también es otra gráfica. Te han hablado sobre métodos anticonceptivos, sobre la prevención de infecciones de transmisión sexual. Ok, excelente. Cómo cuidar tu fertilidad, posibilidad de tener hijos. Gente con problemas de infertilidad. Perfecto. Sabemos que existen tratamientos de fertilidad. ¿Qué personas pueden sufrir infertilidad? Muy bien. Médicos especialistas. Ok, perfecto. Bueno, este análisis de datos está muy bien. Aquí está el cuadro comparativo que nos decía. La tabla 1.1 nos proporciona información comparativa sobre las respuestas y el número de encuestas que comparte la misma idea. ¿Cuáles personas sufren infertilidad? Cualquier persona, mayores de 40, los que heredan el problema, adictos, cualquier adicción, solo la mujer, personas con obesidad y sobrepeso, abuso de anticonceptivos y no sé. El que se llevó un mayor puntaje fue el no sé y el gente mayor a 40 años. Problema médico, infecciones, asunto hormonal. ¿Cuáles son las principales causas de infertilidad? La mayoría sugiere que son infecciones y problemas médicos, de 116. Perfecto, muy bien. Ejemplifica la respuesta a nuestras dos preguntas. No conoce quiénes pueden sufrir infertilidad. Muy bien. Percepción del personal sanitario. Bueno, estos datos comparativos están muy bien. Ok, todas las gráficas tienen su descripción. Estos ya detalladamente voy a ir leyendo sus descripciones. Hasta ahorita, bueno, ya había revisado gran parte de su actividad, entonces vamos muy bien. Más gráficas. Perfecto. Los resultados, las propuestas.
En ambas encuestas aplicadas, identificar los puntos más importantes de vulnerabilidad y deficiencias. Se responden ampliamente, se desarrolla un listado de las propuestas específicas que mejorarían o incluso podrían resolver nuestro problema principal de investigación. Excelente, son propuestas para el tema de investigación, eso está perfecto. Y su bibliografía, a ver, vamos a ver su bibliografía. La fuente de Icone, 2025, 22 de diciembre, clase de fundación humana. Ok. Perfecto, muy bien. Pues ya lo único que le faltaría sería la discusión, la conclusión prácticamente. Y de la conclusión ya tiene la referencia bibliográfica. Pues sería todo, sería lo único que le faltaría, la conclusión y la discusión de su tema de investigación y nada más. Es lo único que le falta. De ahí en adelante, déjeme decirle que su investigación es una de las más completas que tengo. Lo que es esta investigación de mis dos alumnitas, mis dos Carlas, la investigación de Ana, la investigación de Vero también estuve recibiendo su tema de investigación. Cristian, ahorita vamos a revisar su investigación, Cristian, pero hasta el punto, déjenme felicitarlos a los que les acabo de hacer sus observaciones y a quienes acabo de mencionar. Están haciendo un trabajo de investigación bastante importante, la verdad, y bastante extensos, porque hay quienes sí se me están extendiendo mucho. La verdad es que están muy interesantes sus temas. Muchas felicidades, chicos. Entonces, Carla, su tema no tiene cambios, no hay modificaciones, no hay observaciones. Lo único que le faltaría ya nada más es la conclusión y anexar su encuesta. Si tiene algún ejemplo o si la hizo, creo que usted fue la que me envió un quiz. Entonces, si tiene el link, no revisé ahorita en las referencias, pero si lo puso en las referencias, pues bueno, ya se queda ahí como anexo, ¿vale? Y sus gráficas quedarían como anexo. ¿Sí? Entonces, hasta ahí estamos muy bien. ¿Alguna duda que tenga con su tema, Carla? Nada más con eso de las encuestas. Son dos quiz, uno para la población en general y otro para el personal sanitario. Entonces yo no sabía si copiar todas las preguntas así como que en otro Word para anexarla como anexo o simplemente poner el link. Además de que yo solicité un consentimiento informado a un centro de capacitaciones generales para evaluar la población, o sea, tener 50 poblaciones de estratos bajos aparentemente y 50 de estratos más elevados, por así decirlo. Ok, muy bien. Puede ponerlos como anexos. Si quiere, para que no pase todas las preguntas, pongan nada más los links de sus quiz, de los dos, y Ok. pone un apartado de anexo antes de llegar a la referencia bibliográfica, y ahí coloca como anexo su consentimiento, y ya con eso da por terminada su información, su Ok, investigación. maestra, muchas gracias. No, de qué, gracias a usted. Excelente trabajo, Carla, muchas gracias. Ok, ahora vamos con otro trabajito más. Revisamos de Juan Martínez. Ya le había revisado una partecilla de su trabajo. ¿Mi? Juan está trabajando. Hola, mis buenas noches. Hola, buenas noches. Una disculpa, una disculpa. Le acabo de mandar uno que es un poquito más, más actual Ok, a ver, déjeme ver. y te lo acabo de mandar apenas ahorita. O sea, todavía me falta modificar todo a formato APA y agregar dos, tres cositas, pero ya están mis. A ver, sí es cierto, aquí está. Déjeme lo descargo. Y ahorita lo abrimos. Y abrimos también, Ana me mandó más avances, ¿verdad? Gracias, mis. Así es, ¿A mis. usted? Bueno, nada más lo que me faltó y puse otra gráfica, mis. Análisis y un cuadro comparativo. Perfecto. Entonces vamos a abrir el otro documento de Juan y vamos a abrir el de Ana. Y vamos a hacerle sus revisiones.
Entonces, a ver. Bueno, este ya lo revisamos. Bueno, mientras me carga uno, vamos a revisar este que ya se abrió. Todavía tengo algunas personitas pendientes de quienes no he recibido ni avances ni nada por el estilo. Entonces no se atrasen, chicos, porque el archivo completo lo tienen que subir el 26, les dije, de este mes. Entonces, prácticamente ya es en unos días. Entonces, no se atrasen con su actividad. Si no me recuerdo, es el jueves. No se atrasen con su actividad porque pues ya es lo último. Ya prácticamente estamos cerrando el módulo con sus actividades y pues bueno, no queremos que se vayan atrasando porque tenemos que plasmar calificaciones con avances. Lógicamente, cada avance que me estuvieron enviando se estuvo revisando, entonces ya están registrados cada uno de sus avances para que lo tomen en cuenta, ¿sí? Aquí está Juan, su actividad. Juan nos está haciendo una investigación de enfermedades asociadas al SARS-CoV-2 en mujeres embarazadas. Y por aquí ya nos agregó lo que es el resumen de su información. Se analiza la relación entre la infección por SARS-CoV-2, virus responsable del COVID-19, y posibles complicaciones de las mujeres grávidas infectadas que pudieran presentar. Parecía solo afectar a adultos con comorbilidades con el paso del tiempo. Las mujeres embarazadas también pueden ser afectadas. Ocupa el segundo lugar de América de muerte materna por la infección en el año. El doctor Miguel Ángel Martínez Carmona analiza la evaluación clínica de pacientes embarazadas que cursaron con infección de SARS-CoV-2 durante su periodo gestacional. Perfecto. Muy bien, la introducción. Una extensa y antigua familia de virus recibe ese nombre por su forma en punta de corona. Se sabe que estos virus son capaces de producir enfermedades, tanto en animales como en seres humanos. Es una infección causada por el virus del SARS-CoV-2. Fue descubierto a finales del 2019 en una ciudad en China. Se dieron cuenta que los casos de esta enfermedad se multiplicaban en el país de manera exponencial y posteriormente se propagó en todo el mundo, siendo declarada como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo del 2020. Correcto, fue cuando iniciamos la pandemia. Logra colocarse como la principal causa de muerte materna en nuestro país. Asimismo, México se convirtió en el segundo país de América con el mayor número de casos y muertes en las embarazadas. Okay. La justificación de su tema. Ok, por el año 2021. Ok, muy bien. Primer lugar de virus de COVID-19. Y su hipótesis es una enfermedad de presentación clínica poco específica que puede intervenir la norma evolución del embarazo, produciendo diversas complicaciones. Parto prematuro, ruptura prematura de membranas. Riesgo de dichas complicaciones puede reducirse inmunizando a la paciente con alguna de las vacunas disponibles. Ok, perfecto. Objetivo general. Objetivos específicos. Preguntas de investigación. Son más vulnerables. Puede transmitirse de la madre al bebé. ¿Qué efectos puede tener el bebé si la madre se infecta? ¿Cómo puede protegerse? ¿Es seguro vacunarse? Esa pregunta se la hacen muchas personitas todavía. Si es seguro la vacuna contra el COVID-19 durante el embarazo. Entonces, esta información le va a servir de mucho. Es una investigación experimental, descriptiva, analítica y retrospectiva. No se manipulan variables ni se realizan intervenciones, se basa en información existente en un libro.
especializando lo que garantiza ética y eficiencia al evitar riesgos para un grupo vulnerable. Ok, descriptivo, retrospectivo, metodología. Muy bien. Justificación. Ok. Después de su justificación, Juan, voy a pedirle que me agregue un pequeño glosario, un apartado con conceptos relevantes, los conceptos más importantes que usted considere de su investigación, aquí, justo después de la justificación, ¿sí? Y ya de ahí le da continuidad al marco teórico. El marco teórico dice en el mes de diciembre de 2019, se inició en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, China. Mostraron que la enfermedad se expandía. Ok, ese es el antecedente, muy bien. La posible etiología. Ok, esto lo vamos a dejar como antecedente. Generalidades del coronavirus. Clasificación. Ok, como es más de investigación generalizada, está muy bien su información. Con linfogenia, leucopenia. Ok, perfecto. COVID-19 en el embarazo. Aquí como marco teórico, en donde inicia el apartado del COVID-19 en el embarazo, aquí sí le voy a pedir que haga algunas citaciones porque sí hubo casos de COVID, hay casos de COVID en el embarazo, entonces si puede conseguir algunos testimonios, algunas hipótesis de esas personitas o de personal médico que haya atendido o enfermeros, enfermeras que hayan atendido este tipo de casos de COVID en embarazadas, haga citaciones de ellos, que es lo que le va a ayudar más a extender su marco teórico. Estudios enfocados a la infección durante el embarazo. Ok, un artículo. Dice, yo me contagié por una precampaña en COVID. Incluso todos estos argumentos que ustedes nos pueden compartir, les van a servir para su investigación. Miren, yo desafortunadamente también me contagié dentro del ámbito clínico. Estaba en labor social cuando me tocó el contagio de COVID-19 y también tuvimos algunas embarazadas, algunas gestantes con COVID-19. Entonces le digo, ahí le va a servir mucho que ponga un poquito de citaciones de la experiencia de la persona. Por ejemplo, yo fui asintomática, pero desafortunadamente llegué a ser un contagiadero a casa, ¿no? Porque pues, yo no sabía que era portadora de COVID. Entonces, contagié a mamá, papá, a mi hermana y bueno, a todo mi círculo social en ese momento. Entonces, mi hermana estaba embarazada en ese año, entonces el riesgo para nosotros o la preocupación era justamente de la gestante que estaba en casa. Por eso le digo, esas citaciones, ella también fue gestante portadora de COVID-19, pero ella también fue asintomática. Entonces, por eso le digo, hay que tratar de hacer las citaciones. Se dio cuenta por un estudio que se le hizo por parte del empleo, del trabajo, y ahí detectaron que era portadora de COVID-19. Entonces, afortunadamente no hubo ningún problema en el bebé, ningún parto prematuro, ni nada por el estilo, pero su bebé tuvo bajo peso al nacer. Su bebé pesó, si no mal recuerdo, 1,2 kilos, 1,4 kilos. Estaba muy chiquitita, entonces estuvo correlacionado por parte del médico pediatra y la gineco nos hizo mención que de alguna manera fue por parte del virus del COVID-19. Aparte que ella también tuvo muchas secuelas, ¿no? Entonces, digo, ahí también es importante que lo agreguen. Ok,
aquí nos pone comparativas, diferentes técnicas de detección. Muy bien. Profilaxis de las vacunas. Aquí, mire, por ejemplo, en profilaxis de las vacunas, aquí nos puede agregar también citaciones. Por ejemplo, hay entidades donde se corroboró que Sputnik fue una de las vacunas más eficaces. En otros fue AstraZeneca, en otros fue Pfizer. Entonces, ahí también puede sacar más información, ¿sí? Trate de justificarlo porque para eso es el marco teórico. Y, por ejemplo, aquí puede agregar cuál es la vacuna que tentativamente se está quedando como potencial vacuna más favorable para la población, porque realmente que digamos ya tenemos una establecida, apenas vamos a ver cuál es la que se va a quedar, ¿no? Porque está a prueba todavía toda esa multitud de vacunas que surgieron. Este planteamiento del problema, Juan, va al inicio, entonces hay que moverlo, ¿sí? Creo que aquí lo repitió, entonces hay que moverlo de aquí. Planteamiento del problema va al inicio, ¿sí? Variables también van al inicio. Características del paciente, sintomatología, muy bien. Esto va en las primeras páginas, Juan. Para que lo acomode, lo pase a las primeras páginas. Criterios de inclusión y exclusión. Eso sí los puede dejar ahí donde están. En estos no hay problema. Resultados. Revisión a fondo de los expedientes de las pacientes. Bueno, aquí sí no va a hacer uso de encuestas, entrevistas o demás, está muy bien. Nada más, por ahí también menciona algunos artículos, nos dice, en un artículo se menciona, póngame el nombre del artículo, ¿sí? El autor, quién es el autor de ese artículo y qué dice ese autor. Y eso es la parte del marco teórico. Por ejemplo, si yo pongo en un artículo se menciona que el COVID-19 es una de las principales causas de mortalidad materna, voy a buscar el artículo y voy a plasmar. El autor tal menciona y lo pongo entre comillas, qué es lo que dice del virus y el embarazo, cierro mis comillas, pongo el nombre del autor y el nombre del artículo y lo guardamos para la referencia bibliográfica, ¿sí? Y su conclusión, en una gran amenaza para la salud pública. Ok, muy bien. Perfecto, luego trae sus recomendaciones. Puntos que se pudieran mejorar con el único objetivo de mejorar la calidad de vida de México. Ok, perfecto. Excelente. Bueno, pues hasta ahí vamos muy bien. Lo único que le faltaría, Juan, sería acomodar su información. Le digo, hay que mover por ahí algunos apartados. Hacerle citaciones, expandirme un poquito más ese marco teórico con citaciones y nada más, sería lo único. Ya tiene conclusiones y todo, ya solo es ordenar la información. Entonces, hasta ese punto, vamos muy bien. No sé si tenga alguna duda, alguna pregunta con su tema, con todo gusto le apoyo. No, Miss, como le comentaba al principio, ya ve que le decía que faltaba acomodar unas cositas y agregar algo más. Y ya, pero ya con estas recomendaciones que me acaba de dar, pues ya, yo creo que ya lo podría, yo creo que terminar en unos días. Y ya, Miss. Muchísimas gracias, Miss. Muy amable. Perfecto, gracias a usted, Juan. Gracias. Bueno, hasta ahí vamos muy bien y vamos a cerrar con la revisión de su actividad de Ana. De Ana ya habíamos revisado todo el inicio. Ana, creo que ya solamente era hacerle unos ajustes de colocarle más información, ¿verdad? No le escuché bien, Miss. ¿Qué falta? Perdón. Le preguntaba que ya nada más era agregarle información a el análisis de datos, las gráficas Así y es, nada Miss. más, ¿verdad? Ajá, y ya. Sí, Miss, nada más. Okay. Perfecto. Entonces vamos a revisar. Juan, vi que levantó su mano. ¿Tiene alguna duda? Origen y evolución. Sí, sobre el formato APA,
No sé si estaba bien o, bueno, no sé si estaba bien el formato. Según yo es Zapa, ¿no? Pero no, bueno, no sé si en mi trabajo bueno, no sé si es así. Sí tiene el formato, pero se le movió un poquito la información, entonces hay que ajustarla y acuérdese que el formato APA en el primer renglón de cualquier párrafo, por ejemplo, este que estoy marcando, lo vamos a alinear hacia la izquierda. Siempre es solamente el primer renglón de cada párrafo, ¿sí? Y ya, entonces si está en formato, nada más hay que ordenarlo y acomodar bien su información, porque como que se movió su documento y se le desacomodó la información, pero sí trae el tipo de letra, o sea, nada más hay que ajustarla. Sí, sí se me movió un poco. Ahorita que lo abrió, me acabo de dar cuenta, Sí, Miss, que se me movió un poco. sí, se Pero movió un sí, sí, poquito. yo lo arreglo. Muchísimas gracias, Perfecto. Miss. A ver qué, gracias a usted. Hay que acomodar ya nada más esa información, ¿va? Sí, Miss, muchísimas gracias. Va, Clara. De nada. Por aquí nos puso Ana, impacto de COVID por grupo de edad. Ok, aquí ya puso una tabla. Muy bien. ¿Cómo se comporta el virus? Ok, aquí nos puso el concepto de la Organización Mundial. Hoffman 2020, 2015, respuesta del sistema inmunológico. Excelente, esto era lo que le faltaba. Agregar el autor, ¿no? Y el año. Entonces, eso está muy bien. Daño en el organismo humano, perfecto. Fundamento teórico, muy bien. Conceptos clave, SARS-CoV-2, COVID-19, receptores AC2, replicación viral, sistema inmunológico, citocinas. Ok, excelente. Grupos poblacionales con mayor vulnerabilidad. Ok, perfecto. Personas con enfermedades crónicas, inmunocomprometidas, factores socioeconómicos, determinantes sociales de la salud, también tiene conceptos clave, manifestaciones clínicas, respiratorias, complicaciones graves, ok, también trae conceptos, qué factores de riesgo influyen en la gravedad de los pacientes, base teórica, edad avanzada, enfermedad crónica, estado inmunológico, susceptibilidad del huésped, uso de cubrebocas, ok, medidas preventivas de contagio, higiene de manos, distanciamiento social, vacunación, prevención epidemiológica, su hipótesis, esta es igual ya la hemos revisado, ok, antecedentes, estado del arte, el surgimiento del COVID y su impacto, su metodología, fue de enfoque cuantitativo y cualitativo, fue mixto. Y usted utilizó revisión de historias clínicas, encuestas y entrevistas, bases de datos oficiales y análisis documental. Excelente. Análisis de datos, resultado de las entrevistas cualitativas. Lo hizo de forma descriptiva. Esto es lo que igual les mencionaba. El análisis de datos cualitativos lo pueden hacer descriptivo. Aquí su compañera lo hizo descriptivo. Describió lo que es su información cualitativa, qué fue lo que encontró, cómo lo encontró, aspectos relevantes. Entonces, hasta allí estamos muy bien. Fue un enfoque mixto. Población y muestra. Pacientes diagnosticados con COVID-19 y personal de salud que ha participado en la atención. Ok, consideraciones éticas. Y aquí están sus encuestas. Tabla 1, conocimiento sobre el COVID-19. Interpretación, perfecto. Percepción del riesgo de la enfermedad, ok, por porcentaje. E interpretación, muy bien. Vacunación contra COVID-19, pregunta, confía en la eficacia, considera importante. Interpretación, desarrollo de vacunas contra el COVID-19. Novavax, Sinopharm, Sinovac, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Oxford, Moderna, Pfizer,
aquí sabe que puede agregar ya nada más en el, ¿cómo se llama? En el Manual Nacional de Vacunación hay una tabla que tiene la comparativa de la eficacia de cada una de estas marcas. Le voy a compartir el manual de vacunación y de ahí puede nada más pegar la tabla, como que a sacarla en una imagen y añadirla aquí. Ok, Miss, sí, muchas gracias. ¿No? ¿De qué? Para que quede más completa su información. Medidas de prevención, de interpretación, ok, grupos de edad vulnerables. Ajá. Análisis de personas contagiadas y grupos más vulnerables. De todos los grupos de edad, afecta a cada población. De inicio afectó a puros adultos mayores. La verdad es que su impacto fue, híjole, bastante fuerte en el adulto mayor. Ya con el tiempo fue afectando a todo el mundo, a los niños, los adolescentes, los adultos. Entonces, muy bien. Este es su cuadro comparativo para la distribución e impacto de las vacunas. Participación global, beneficios en salud pública, impacto socioeconómico, el rol del personal de salud. Sinovac, AstraZeneca, Moderna, Pfizer. Ok, muy bien. Análisis académico del impacto de la vacunación. Ok, ese lo voy a leer ahorita. Palabras clave. Normas oficiales y lineamientos. Y conclusión. Déjeme retrocederle un poquito. Esta es conclusión nada más de sus lineamientos, ¿verdad? Así es, aquí? Miss, esa nada más lo puse. Así es. Ok. No, usted Muy me dice si bien. lo quito, lo dejo. No, así está muy bien. Así está muy bien. Resultados, también lo hace descriptivo. Aquí describe sus resultados. También ya hizo su discusión. Discusión integrada. Y ya estas son las conclusiones de su tema en general. Así es, Miss. Ok, perfecto. Aquí describe su información. Muy bien. Perfecto. Y estas son sus referencias. Ok. Ya nada más le faltaría también solo agregar la evidencia de sus encuestas. Ya sea que agregue, no sé si hizo encuestas físicas, nada más agregue ahí el machote, como que las preguntas que hizo. Si las hizo por encuestas o entrevistas cuestionarios que haya hecho mediante quiz, agregue también el link como anexo y ya, es lo único que le faltaría y hasta ahí ya está Ok, terminado. Miss. Las entrevistas están en la parte de, pero sí están, Miss, por ahí están. Ok, ahorita la reviso más Sí, detalladamente Miss. porque voy a leer su conclusión y voy a leer su análisis de datos, ¿vale? Ok, Pero Miss. no, lo que quería era ver que ya tuviera todo completo. Entonces, Sí, hasta ahí Miss. vamos muy bien. También es un trabajo muy completo. Muchas gracias. Muchas Y gracias a usted. no sé si tiene alguna duda, alguna pregunta. Ninguna, Miss, ninguna. O sea, con lo que usted nos decía y todo, estuvo muy bien, explicado y todo. Al principio como que sí me dije, ay, ¿qué pasa? Pero no, ya le agarré el hilito y ya, se fue, como hebra. Muy bien, es lo Pero muchas importante, gracias, que no Miss. se queden con Sí, Miss, dudas. muchas Al gracias. contrario, gracias a ustedes. Muy bien, excelente trabajo. Bueno, pues hasta ahorita son de las personitas que recibí y que les hice retroalimentación ya de actividades culminadas. Entonces, en la siguiente clase, que sería el día de mañana, me gustaría ahora que Ana, Jimena y Carla me apoyaran. Violeta también recibí por ahí sus actividades, me apoyaran si les es posible compartiéndonos un poquito de su investigación, qué se les facilitó, qué se les dificultó, que nos ayuden a hacer como que una especie de argumentación sobre su tema de investigación. La verdad es que todos sus temas están muy interesantes, pero bueno, fueron quienes me estuvieron entregando en tiempo y forma sus actividades. Muchas gracias, pero también por ahí me estuve enviando sus actividades. Entonces, si les es posible el día de mañana participarme un poquito y compartirnos un poquito sobre su investigación, cómo les fue en ese lapso
de recopilación de datos, qué encontraron, qué problemas, cómo le hicieron para obtener la información más fácil y pues bueno, para que así veamos también un poquito de su experiencia, ¿va? Pero eso ya va a ser para el día de mañana. Entonces, por ahora ya solo quienes tienen pendiente hacer conclusiones, discusiones y referencias bibliográficas va a ser su única actividad, que esa ya la tendríamos que entregar para mañana porque pues ya es más sencillo, y hacer la conclusión de su actividad, su discusión y su referencia bibliográfica en formato APA, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, eso sería ya como actividad final. Si no tienen dudas, preguntas, pues eso sería todo por el día de hoy y les digo mañana, si les es posible participar, pues bueno, con todo gusto los vamos a estar escuchando. Entonces, sin más por el momento, muchas gracias por haberse conectado, que pasen una excelente noche y los estoy viendo por aquí el día de mañana, ¿de acuerdo? Sí, Miss, muchas gracias. Sí, Miss, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que pasen bonita noche. Gracias, profesora. Que tenga bonita noche. Gracias, igualmente. Gracias, profe, que descanse. Igualmente, Violeta, gracias. Por cierto, espero yo mandarle, si le mando avance en la madrugada, discúlpeme mucho, pero es que ahorita apenas estoy pudiendo avanzarle un poquito. Ah, sí, no se preocupe, en cuanto vea el mensajito, lo reviso. Muchas gracias. A usted, bonita noche.